y la palabra de integridad vino a mi corazón porque veía tanta corrupción, tanta injusticia, tanto pecado que nos asedia a los creyentes. Hoy Tony ha dicho que nos despojemos de la carga que llevamos mucha carga a los creyentes. Los hijos de Dios que amamos las cosas de Dios llevamos mucha carga, las injusticias, las miserias, todo lo que nos rodea, los ataques del enemigo, el pecado del mundo, hermanos, nos asedia, llevamos cargas grandes, los hijos de Dios, y el Señor lo sabe. ¿Sabéis? La mayor enfermedad de la humanidad, ¿cuál es? El pecado. Esa es la mayor enfermedad del hombre, el pecado. Porque el pecado nos lleva a la muerte. Desde el Génesis hasta el fin de los tiempos, el pecado nos lleva a la muerte. Y algunos a la separación con Dios. Así que el pecado contamina todo, lo contamina todo, lo destruye todo, sobre todo la comunión con Dios. ¿Y por qué ocurre todo lo que hay en el mundo, además, como he dicho, del pecado? Porque el mundo, el hombre, se ha apartado de Dios, se ha alejado del Señor, y por eso no hay integridad en el corazón y en la persona del hombre. No hay integridad. ¿Qué es la integridad según el diccionario español? La integridad es aquello que no falta en ninguna de sus partes, dice el diccionario español. Es decir, una persona recta, aprobada e intachable. Eso es la integridad. Hoy en día vemos por todas partes políticos corruptos, presidentes mentirosos, llenos de miseria por todos lados, banqueros ávaros que no se conforman con la riqueza que tienen, sino que van a una por el pobre para exprimirlo más. Dios mío, si viniera el Señor ahora, no quedaba ni en los rastrojos. Quedaría toda la tierra asolada a causa del pecado, de la maldad y de la miseria que hay. Jueces sin moral, aplicando la justicia a su antojo, aquí en España y en todas las partes del mundo. ¿Acaso creemos que el juez de toda la tierra, el Señor, no lo ve? Como le dijo una vez Abraham, el juez de toda la tierra castigará a los justos con los injustos. El juez de toda la tierra es Cristo, es el Señor, y Él no es ajeno a todo esto. Todo esto refleja la sociedad sin ética, sin principios, sin moral, sin integridad y faltos del temor de Dios. No hay temor de Dios. No se dan cuenta que tienen que dar cuentas algún día al Señor de todo lo que se hace. Y los que tienen que dar ejemplo, la élite, tanto política como religiosa, como de todos los ámbitos de la sociedad, no dan ejemplo. No hay ejemplos. Y yo me pregunto, ¿qué puede aprender la juventud hoy en día en España y en todo el mundo si los que tienen que dar ejemplo no lo dan? ¿No lo dan? ¿Qué van a aprender la juventud? Lo que dice es que la juventud de España es la peor en educación, pero es igual, es la peor en ejemplos. Porque no tienen ejemplo. No tienen líderes a quien seguir y poner sus ojos. Gandhi, cuando consiguió la revolución de ser independiente la India de Gran Bretaña, de Inglaterra, toda la India estaba puesta los ojos
en Gandhi. Era un líder que con su paz consiguió la independencia. Era un líder. ¿Pero qué líderes hay hoy? Cada vez vemos una sociedad en decadencia resquebrajada. Y por si fuera poco, la familia, el núcleo principal instituido por Dios, rota y dividida totalmente. Ahora yo me pregunto, ¿y la Iglesia de Dios y los cristianos? ¿Cómo estamos? Porque lo primero que tenemos que hacer los cristianos, los que amamos a Dios, es hacer una autocrítica, a ver cómo estamos nosotros con los parámetros de Dios. ¿Mantenemos la pureza? Pues por desgracia no. Por desgracia, la Iglesia de Cristo no mantiene la pureza. Ha caído en picado. Como dije el domingo pasado cuando vine a la convención donde se habló sobre la familia, hace 50 años exactamente el divorcio era impensable en los evangélicos. Hoy no, hoy hay divorcios. Se ha perdido el compromiso con la pareja y con Dios. No hay compromiso. Bueno, muchos sí, afortunadamente, pero se ha perdido ese compromiso con Dios. Así que ha caído en picado la pureza del pueblo de Dios. No ha guardado la pureza en todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, el Evangelio es adulterado y muchos han hecho un negocio del Evangelio de Jesucristo. Han hecho un negocio, como ha dicho Tony, muchos pastores se han metido en las iglesias por ganar dinero. Seamos honestos. Y en tercer lugar, muchos cristianos están viviendo como los del mundo. No se ve la diferencia de un cristiano auténtico de uno de los del mundo. Les da lo mismo 8 que 80. Pero bueno, ¿y tus principios? ¿Y lo que ha hecho Dios en tu vida? Viven como si no hubieran nacido de nuevo. Jesús dijo que nacer de nuevo es una nueva criatura, una nueva persona. No podemos vivir como antes. No somos coherentes con nuestro compromiso con Dios si vivimos como los del mundo. Y si... a mí me da lo mismo lo que pasa en la iglesia o eso, como por desgracia, algunos cristianos que da lo mismo. Si por ellos fuera la iglesia ya no existiría. Porque no tienen compromiso con la obra de Dios, ya no con la iglesia, que es lo mismo, con la obra de Dios. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu amor por Dios y por su obra? El cristianismo auténtico, Cristo está llamando a los cristianos a la integridad, tanto espiritual como física, como de moral, de todos los ámbitos de nuestra vida. El llamado de Dios no ha pasado, sigue vigente. El compromiso con Dios sigue vigente en tu vida. ¿Saben lo que dijo Jesús a los fariseos y a los saduceos? ¡Hipócritas! Les llamaba hipócritas, eran religiosos. Ellos eran herederos de haber recibido los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Sin embargo, Jesús les decía hipócritas, porque ni amáis a Dios ni amáis a vuestros semejantes, y las cosas de Dios no os importa nada. Hipócritas, solamente querían aparecer. ¿El qué dirán? El qué dirán, y lo que va a aparecer, y la apariencia, se van a quedar aquí. Lo que vale, lo que hay en el corazón y lo que damos a Dios y a nuestros hermanos. Eso es lo que vale. La pregunta, ¿cuán íntegro eres como cristiano?
pero no solamente en venir a la iglesia, en todas las facetas de tu vida. Porque si, por ejemplo, en una faceta de tu vida tú no robas, pero mientes, ya no eres íntegro delante de Dios. Ya no eres íntegro delante de Dios. La integridad es todo. Cada día se verá más en tu vida si tienes integridad cristiana. Si cuanto más obedezcas al Señor, más integridad tendrás en tu vida. Hay un ejemplo que leí el otro día que me dejó pasmado, pero me encantó. Un pastor de Inglaterra una noche predicó precisamente con lo que yo estoy predicando, sobre la integridad. Al día siguiente cogió y se subió en el autobús, pagó su billete y al conductor le devolvió más. El pastor se bajó y dijo: caramba, esto me va a venir muy bien para acabar el fin de mes. Y se fue a la iglesia. Pero el Espíritu Santo empezó a obrar en su vida y a tocar su corazón. Y volvió al conductor y le dijo: ten lo que me has dado de más. ¿Sabéis lo que le dijo el conductor? Has superado la prueba, porque anoche estuve yo escuchando tu palabra sobre la integridad y quería probarte si eras íntegro. Has superado la prueba. Hermanos, hemos de superar pruebas cuando el enemigo viene a ver si somos íntegros en nuestro corazón y en nuestra forma de vivir para con Dios y para con nuestros semejantes. Esta historia que he contado es real, ocurrió en Inglaterra. No es un invento, ocurrió de verdad. Aquel hombre dio ejemplo de integridad. Y el conductor que estuvo en la noche escuchando su palabra no se lo va a olvidar, porque si predicamos una cosa y hacemos otra no vale para nada. Si decimos que somos cristianos y vivimos como los del mundo, no vale para nada nuestro testimonio ni nuestra integridad. Vamos a ver palabras, personas, hermanos que fueron íntegros. Segunda de Reyes 22:2. De la integridad de un rey que era íntegro para Dios. No le importaban sus riquezas, ni su reino, ni sus súbditos, le importaba Dios. El rey Josías hizo lo recto a los ojos de Dios. ¿Sabéis qué pasó por ser íntegros? Que vino un gran ejército para destruir Israel y a este rey. Pero como él fue íntegro, Dios le salvó y lo bendijo de sus enemigos. Derrotó a todos sus enemigos y los puso a sus pies. Hay una gran bendición cuando somos fieles a Dios e íntegros. Vamos a ver otra, por ejemplo, Job 2:3. No hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después de haberle hecho lo que le hizo, dice: ¿todavía mantienes tu integridad?, le dijo su mujer. Ay, no estaba, además de ser tentado por el diablo, su mujer le estaba metiendo caña para completarlo. ¿Aún mantienes tu integridad? ¿Cuánto vale la integridad delante de Dios? ¿Cuánto vale? Aún en medio de la adversidad, del dolor, de la pobreza y de la enfermedad, Job fue íntegro. Recompensa, como el rey Josías venció a sus enemigos. La recompensa de Job tuvo el doble de lo que tenía. Hay gran bendición y recompensa de Dios a las personas que son íntegras y fieles al Señor. Ahora vamos a ver también otro ejemplo de un joven
que parece mentira, siendo tan joven, supo estar a la altura del llamado de Dios, Daniel. Y además pasaron 3 reyes y él aún estaba ahí. Y Dios lo mantenía. Qué bueno es el Señor y qué fiel es Dios. Daniel 3, del 15 al 18. ¿Sabéis qué pasó? El rey Nabucodonosor, tan orgulloso, levantó una estatua de oro para que todo el mundo se arrodillara. Y Daniel y sus hermanos judíos dijeron: no nos arrodillaremos, ni adoraremos esa estatua ni ninguna otra, porque nuestro Dios es al que tenemos que adorar. Y no le importaban sus vidas, porque sabían que tendrían una recompensa mayor con Dios. No les importaba su vida. A ver, levantaos, seréis echados en medio de un fuego, de un horno ardiente. Fueron primero, también los metieron en un pozo los leones, a Daniel y a sus hermanos, y Dios cerró la boca de los leones y no les pasó nada. Y aquí en el fuego dice que había otro, además paseándose con ellos en medio del fuego. Cristo se paseaba por su integridad y fidelidad a Dios. ¿Cuánto vale la fidelidad y la integridad a Dios? Incluso con su vida. Y también estos fueron recompensados. Dios los libró de todo, porque fueron íntegros, porque fueron fieles a Dios. Estos son ejemplos que he puesto del Antiguo Testamento que nos muestran la calidad de esa gente cristiana. No eran cristianos, la calidad de esa gente de Dios. Era una calidad increíble. Pero también en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16, del 22 al 24, vemos también a otros siervos de Dios, a otros cristianos. Pablo y Silas, creo que está por aquí, más o menos, 16, 22 al 24. Por predicar la palabra de Dios, los metieron en la cárcel y los azotaron, pero bien azotaditos, cuando eran ciudadanos romanos y no podían tocarles. Y ellos ni siquiera hicieron el derecho de que eran romanos. Luego después dijeron que eran romanos y aquellos temblaron, porque eran ciudadanos romanos y no tenían por qué haberlos azotado ni haberlos metido en la cárcel. Pero para que veamos que cuando ellos, por predicar el Evangelio, no les importó lo que hicieran con ellos, porque fueron fieles al mandato del Señor. Id y predicad el Evangelio. A nosotros no nos van a azotar, ni nos van a meter en la cárcel, como a ellos, pero predicaron el Evangelio. Fueron fieles a Dios. Y cuando oraron, dice que todas las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Por el poder de la oración y de ser fieles e íntegros a Dios. Y no digamos de los que murieron en los circos romanos, o los que murieron en la Inquisición en España. Hombres íntegros y fieles a Dios. Madre mía, si hubiera una persecución, yo creo que las iglesias se quedaban vacías. Integridad y fidelidad a Dios, hermanos. Y los que están muriendo en países árabes, pero siguen predicando la palabra. No les importa su vida, porque son íntegros y fieles a Dios. Cuando tenemos el coraje de decir la verdad, cuando tenemos el coraje de ser honestos, cuando tenemos el coraje de hablar a Cristo en todo el mundo y a toda persona, somos valientes. Jesús dijo: los valientes y los esforzados arrebatan el reino de los cielos. Josué le dijo a Dios: esfuérzate y sé valiente. Se esforzó, fue valiente y conquistó la tierra prometida para todos sus hermanos, para todos sus judíos. Él tuvo que esforzarse, ser valiente. Hermanos, nosotros tenemos que ser valientes para llevar una vida íntegra y para predicar el Evangelio de Jesucristo y dar testimonio al mundo que somos la sal y la luz de la tierra. Si no, a nadie vamos a impactar
ni van a conocernos. La mayor herencia que podemos dar a nuestros hijos son las cosas de Dios. Por desgracia, ni nuestros propios hijos la valoran. Vamos a leer Proverbios 27. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él, de sus padres. ¿Os dais cuenta qué herencia más maravillosa podemos dejar a nuestros hijos? Aunque lo desprecien, la mejor herencia, no me canso de decirlo, son las cosas de Dios. Yo me siento afortunado porque mis padres han sido íntegros y me han dado un testimonio, y aún mi madre está ahí, precioso, de su fe y su fidelidad a Dios. Fijaos que muchas veces en cualquier trabajo que hagamos, si lo hacemos con integridad, estamos honrando a Dios. Y hoy más que nunca están buscando la integridad y la honradez en los trabajadores, porque se han visto muchas cosas por ahí. Así que tenemos que vivir con integridad, dando testimonio de nuestro amor al Señor, porque con integridad estamos agradando a Dios. El rey David, en un salmo, el Salmo 15, 1, 2, dice algo precioso, me encanta. Salmo 15, versículos 1 y 2. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hay un monte santo en el reino de los cielos, donde Satanás fue expulsado. Un monte santo. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y morará en tu monte santo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? El que anda en integridad, el que hace justicia y habla verdad en su corazón. Dios, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para vida eterna, segaremos vida eterna. Pero si sembramos para corrupción, para mal, recogeremos mal. No olvidaros de eso. En el Salmo de David, la justicia, la integridad y la verdad son normas imprescindibles para estar con el Señor en el reino de los cielos. Como hemos leído, Esaú vendió su primogenitura, su bendición, por un plato de lentejas. Pero hay algunos cristianos que venden la bendición, la gracia de Cristo que murió en la cruz, por un caramelo, que es peor. Por un caramelo. Porque las cosas de este mundo en sí son un caramelo. Y muchos les gusta el caramelo, pero eso te lleva a la perdición, no te lleva con Dios. En Mateo, capítulo 24, versículo 38, estamos acercándonos a los últimos tiempos, hermanos. Se casarán y se darán en casamiento, dice la palabra de Dios. Ay, Dios mío, sin tener en cuenta a Dios para nada. Los homosexuales se casan, pero a Dios no lo tienen en cuenta para nada. Y muchos que se casan no tienen en cuenta a Dios para nada. Así va. ¿Qué dijo Jesús? El que edificare su casa sobre la roca permanecerá, pero el que la edificare sobre la arena vendrán vientos, tempestades, problemas, y se llevará a su casa, a su familia y su hogar. Hay que edificar sobre la roca que es Cristo. Un matrimonio, una familia, siempre en Cristo, si no, eso va al desastre, comprobado. Se casarán y serán en casamiento. Ya está ocurriendo esto, ya está ocurriendo.
los tiempos se aceleran. ¿Os acordáis del domingo pasado? ¿Quién era Memphis y Tebas? ¿Os acordáis? 2 ciudades de los egipcios. Memphis y Tebas. ¿Qué quedaron? Nada. Damasco, no quedará nada. Cristo vendrá. Porque queramos o no, las profecías de Dios se cumplen, quiera el hombre o no, porque el que decide es Dios. Así que nosotros, como hijos obedientes, tenemos que ser íntegros en toda nuestra forma de vivir. Como ha dicho muy bien Tony, la fidelidad, el matrimonio, debemos de preservarlo y luchar por él, porque es muy importante, es la base de la sociedad. Cuando los matrimonios se dividen, se rompen, la sociedad va a la catombe, al desastre. Cada vez la familia está más atacada, entre homosexuales, divorcios, abortos, la familia está hundiéndose. Hermano, ¿quién la está hundiendo? El diablo. Y los hombres que han caído no se dan cuenta de las acciones diabólicas, porque la familia la instituyó Dios. Y es lo más hermoso que hay, porque todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Es bueno en gran manera. Así que nosotros tenemos que vivir en santidad, en fidelidad a nuestra esposa, siendo íntegros, porque ahí también la integridad es importante. Es muy importante la integridad en matrimonio, la fidelidad. Así que no te importe lo que hagan los demás, hermano, aunque todo el mundo vaya en contra, como le pasó a Noé. Él era solo, nosotros tenemos a muchos, pero él era solo contra todos. Pero él fue íntegro, fiel a Dios. Y nosotros tenemos que ser íntegros y fieles. Sabemos que a Dios le agrada la integridad y la fidelidad. Y si oramos para que Dios nos ayude, Él nos ayudará. No os quepa la menor duda. Amén. Amén. Vamos a tener una oración con esta palabra. Padre mío, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos amonesta continuamente, Dios mío, para que vivamos vidas santas, íntegras, que te agrademos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, porque eres precioso, maravilloso, y sabemos que lo que a ti te agrada, tú nos vas a ayudar en todo y por todo. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.